Hola Carlos, buenos días. Buenas tardes por allá por Tenerife. Buenas tardes. Eh, Qué raro se siente No, tenerte lejos después de tanto trabajo intenso y de tanta Así emoción, es. creo, en cada minuto del montaje. Sí. Acá estamos Grace Gutiérrez, Claudia Taguada, fuimos las curadoras de tu show, The Skin of the Soul, en Pan American Art Projects, lo que se traduce también como La Madeja del Alma. Y acá te estamos presentando como uno de nuestros artistas representados de la galería, y con quien tenemos el gusto hoy de hablar sobre él y sobre tu exposición acá con nosotros. por primera vez en Miami estás acá presentando un solo show, una exhibición personal. Bueno, nada, brevemente nos gustaría un poco conversar cómo ha sido la experiencia para ti, un poco también para que el público a la hora de acercarse a la galería, acercarse a la exhibición, pues tenga a lo mejor un poco de noción, tenga un poquito de background sobre lo que va a la muestra y por supuesto se acerquen a tu obra. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No te hemos dejado hablar. No, no, todo bien. No, me encuentro bien, la verdad, muy contento de estar participando con ustedes y formar parte de la familia Pan American Art Project. Y feliz también de haber enfrentado este proyecto con las mejores ganas y con la mayor inquietud que tenía, ¿no? Entonces, para mí fue algo como nuevo el poder hacer un proyecto así en un espacio galerístico y no museístico, ¿no? Creo que era el reto que todos nos planteamos, ¿no? Y que intentábamos que el espectador cuando visitara la muestra se sintiera como sumergido en un espacio diferente, en un espacio más íntimo, más interior, donde había un fluido sanguíneo en el cual uno estaba siempre como envuelto y empapado, ¿no? Y para eso tenía que pasar ese umbral del que nosotros hablábamos entre lo blanco y lo rojo. Antes de adentrarnos en todo el tema de la exposición, quisiéramos primero dar un background a la gente que no te conoce acá en Miami. Para todos los que nos están viendo, Carlos Nicanor se licenció en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y comenzó a exponer en el 2002. Rápidamente, en el 2006, realizó su primera exposición individual titulada Buscador de Nortes, en la que bajo el lema Donde todo se hace y todo por hacer, presentaría una colección de velados homenaje a algunos de los escultores que admira, como pueden ser Brancusi y Giacometti, entre otros. Entre sus exposiciones destacan Antinatura, Sin Biología, en la Galería Tizar entre 2010-2012, y Osmosis, en Tenerife Espacio de las Artes en 2015, así como su participación en la 12 Bienal de La Habana dentro del proyecto Detrás del Muro. Ahora recordamos esa primera presentación en la Bienal de La Habana y en el Malecón, que fue un show, un espectáculo. Gracias. La instalación se llamaba Lemon Way, en la que por supuesto él construía un camino de baldosas de madera amarilla que atravesaba el malecón para morir en el Caribe, rumbo a la Florida. Y aquí estás ahora. Así es. Durante 2016 y 2017 desarrolló el proyecto Neomismo, que se compone de dos exposiciones individuales en la Galería Twin en Madrid y la Galería Artisa. Y Carlos, justo en la pandemia, yo siempre he pensado cómo pudiste hacer ese proyecto que ha sido hasta el más ambicioso hasta la Así fecha, es. que ha sido este de la Fundación Caja Ajá. Canarias. Ese lo comisarió, perdón, Omar Pascual. Ajá. Y le llamaste Dile a Caronte que le traigo Sí. flores. Tu catálogo quedó espectacular. Eh, para los que también nos están viendo, los tenemos los dos en la galería, ese y el de la exposición más reciente que hizo, de la carne a hueso, que fue en el CAM, que es el Centro Atlántico de Arte Moderno. Ajá. Y nada, agregar a esto que tu obra ha sido seleccionada para exposiciones bienales, tanto en Las Palmas como en Tenerife, eh, mereciendo primeros premios como el de la excelencia de la escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel de Arcángel en 2011, o el primer premio Manolo Millares Caja Canarias en 2009. Todo un artistazo con un debut en Miami. Y sin más, vamos a empezar a hablar de la exposición Ajá. tuya. Carlos, lo que nos has hecho a la galería, Sí. has hecho que la gente se sumerja
en un mar rojo, Sí. en un interior súper enredado, como esa madeja que hemos estado hablando al inicio de esta conversación. Cuéntanos un poco cómo fue la concepción, quizás si quieres hablar de Icor, que es esta obra de madeja inmensa que hace que la gente la atraviese o no. Bueno, la propuesta esta que planteamos en Panamérica viene un poco dada a un ejercicio anterior que se hizo en la exposición de Tila Caronte, que le traigo flores, ¿no? Que ahí es donde en épocas de pandemia uno empieza a pensar en el proyecto desde un punto de vista más personal y indaga en el interior del ser humano, ¿no? En todas esas instalaciones aparece esa pieza que hablaba de eso, un poco de que nosotros también nos tenemos que sentir como una especie de semidioses por la simple razón de poder estar vivos, ¿no? Es decir, creo que es un privilegio el poder vivir y saber canalizar esa vida es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Es verdad que estos últimos 3 proyectos se están convirtiendo en algo más como una búsqueda personal y a mí me gustó la idea de que Pan American me brindara la posibilidad de decir quién soy en un espacio desconocido para mí. Justamente estábamos conversando antes de iniciar la entrevista que una de las inquietudes o las preguntas que pueden surgir para un artista que primera vez se presenta en un contexto geográfico diferente al que por lo general expone es justamente cuál puede ser la recepción del público, ¿no? Cuál puede ser el enganche del espectador con tu obra, y un poco nos gustaría a lo mejor que nos contases sobre esas inquietudes que te pueden haber suscitado antes de la muestra y bueno, ahora que está en vista, que por cierto la pueden ver hasta el octubre 6 en nuestro espacio del Design District. A mí siempre me resultó, o me sigue resultando el cambio, y sigo teniendo una incertidumbre, porque se presenta una persona nueva, como decíamos antes, en otro contexto, con su obra personal quizá más profunda, y yo tenía mis reticencias de que fuera aceptada como parece que está aceptándose. Es complicado. Y que fuera entendida, sobre todo, Sí, porque también es una obra que conecta mucho, es muy que te compleja. invita a pensar, que te hace Sí, cuestionarte no solamente el trabajo con el material, sino los propios por conceptos supuesto, por supuesto. que trabajas, ¿no? En este despliegue de cuerpos que tiene la Cierto es que yo exposición. tampoco he tenido el feedback del espectador, porque bueno, por el mismo tuve que venir. Pero quizá era necesario el sentirlo de esa perspectiva, ¿no? Porque yo no sentí eso, yo sentí que la gente estaba muy a gusto, pero yo no llegué a pensar o que se fuera a comprender tanto, y tan rápido, ¿no? Al final, lo que hace el arte universal es ese tipo de cosas, ¿no? Que no tenemos que conformarnos solamente con lo que estamos acostumbrados a ver, sino que tenemos la sensibilidad como a flor de piel y podemos mimetizarnos con lo que está pasando. Carlos, yo quisiera volver a lo que tú y Grace estaban diciendo, o sea, escultor. Tú eres un escultor, pero no eres un escultor que usa el material como un soporte. Siento que el material en tu obra es significado, más allá de lo que está expresando. O sea, quisiera que nos hablaras un poco de por qué el hilo, por qué de repente el metal, por qué el papel también, por qué la madera. Cuéntanos cómo eso hace que tu obra sea tan visceral. Mira, Y bella al mismo tiempo, porque o sea, es un juego de contrastes ahí, de opuestos muy, Sí. porque no por de ser visceral deja de claro, ser hermosa, atractiva a la Exacto. vista, con una sutileza yo, increíble. el proceso creativo a mí me parece una parte importantísima y a lo mejor no tiene que ser visible al espectador, pero creo que es entendible, ¿no? Y es necesario que a veces el espectador entienda el modus operandi de cada uno, ¿no? Yo cuando me paso tiempo pensando en las ideas,
resulta que la propia idea me da el material. No sé cómo explicarlo, pero piensas en cómo hacer un líquido, ¿no? Pero un líquido, yo no sé cómo hacer un líquido, pero sí sé cómo hacer un conducto para que ese líquido fluya. Y ahí me viene el hilo a la cabeza, ¿no? O cómo hablando de un concepto tan complicado como es el ser humano, puedo hacer algo frágil. Y ahí incorporo la cerámica, porque me parece un elemento que genera esa fragilidad, se rompe, se cae, ¿no? Pero no deja de tener una estética sólida, ¿no? A mí me parece interesante la pregunta que me cuestionan, ¿no? O que me plantean, porque yo entiendo lo que hago así, no lo entiendo de otra manera. Es como un feedback entre la obra, la idea, el material. Sí, es que Carlos, es impresionante porque vemos la obra, una obra, por ejemplo, como carnal, ¿sabes? Es un cuerpo de repente flácido que no tiene una estructura ósea y has trabajado la madera que además es un moldeable, pero la has trabajado a partir de pedacitos, de teselas de madera que hacen ese conjunto, ese cuerpo que cae, o sea, tiene una caída que puede ser, tú lo ves y de repente sientes que es una tela que ha Sí, caído y no, no un pedazo de madera que pesa. sí, O igual la obra Caquia, que concentra, digamos, es toda esa vanidad así es. concentrada, es en bronce, o sea, es durísima y de repente atada con esos hilos que no son más fuertes que el bronce, pero ahí lo son. Sí. O sea, me encanta la poesía que atraviesa tu muestra, digamos, a nivel general. Carlos, y la primera pieza de venir, o sea, abrimos con esa pieza o cerramos, depende de cómo el espectador haga el recorrido de la galería. Em, o sea, ¿por qué tiene esa forma, digamos, de nudo de barco? O sea, quiero que nos hables un poco de tus orígenes también como artista. Bueno, yo al ser un artista o un escultor isleño, hay unas raíces, ¿no? Que es la insularidad, es la isla como recipiente, como reducto que alberga una estancia, ¿no? Y nuestros antiguos se movían, antes de aparecer los aviones, se movían en barco, ¿no? Y yo creo que el único vínculo que había para desplazarte en ese medio y para atracar en otro muelle o llegar al muelle, siempre había un hilo conductor, ¿no? Que era el que ataba la llegada con lo que estaba. A mí ese objeto siempre me pareció interesante. Nosotros nacemos y venimos unidos con nuestro cordón umbilical a nuestro ser humano, ¿no? A nuestro barco, que es nuestra mamá, ¿no? Y me parecía que Devenir hablaba de eso, de una propia construcción donde dejaba claro lo que quizá era o soy desde un punto de vista isleño, donde me siento atado, porque me gusta estar aquí, y la representación de los discos hacía a veces de la unión, ¿no? Es decir, la pieza nosotros la conseguimos cerrada, pero la pieza se abre, esos platillos se pueden abrir y se pueden desperdigar y colgar por la pared. Siempre nos sentimos atados a algo, dentro de lo positivo que lo queramos ver, ¿no? Me parece que fue una pieza bastante dura de hacer porque tiene un proceso muy artesanal. La pieza se convirtió como una especie de mantra, ¿no? La pieza tiene 11 metros de largo y tiene más de 11 kilómetros de hilo. Y esos hilos están atados uno por uno, ¿no? Y a mí, personalmente, fue una de las piezas que me hizo cuestionar dónde está el límite, ¿no? Dónde tengo que parar. Pero también te anima a seguir, ¿no? Cuando empiezas a respirar mientras trabajas, no escuchas más que te escuchas a ti mismo diciendo 1, 2, 3, 60, así las veces que haga falta. Entonces, no sé, a mí, este tipo de obras, a mí yo sé que mucha gente las ve y dirá, chiquita locura lo que hace, pero a mí me mantiene despierto, me mantiene vivo, no sé. O sea, en las teselas de las que tú hablas, es decir, llegar a comprender el material para convertirlo en algo blando, hay un diálogo entre la obra y el escultor. Que eso es lo que hace interesante todo ese proceso del que hablamos antes. Porque nosotros
o por lo menos yo sufro en ese hacer, ¿no? Pero bueno, también uno lo pasa bien, o por lo menos quiero pensarlo. Sí. Y que esa pieza de venir visualmente relacionado con todo el tema de la esencia humana o del cuerpo humano no deja también de simular una especie de cuerpo interior, Por también por supuesto, el, por por supuesto. el, por el- el propio color que tiene, de la sangre, es como si Sí. fuera, me gusta mucho esta relación que guarda la exposición entre sus diferentes eh, puntos, y es que este devenir funciona también como ese cuerpo interior, mientras que carnal funciona un poco más como ese Sí, cuerpo así exterior, es. como puede ser la carne, ¿no? Sí. Y esos puntos de relación que guarda la exposición. ¿Qué lugar ocupan, por ejemplo, las acuarelas, los dibujos, ¿no? En este entramado, en esta relación de diferentes manifestaciones. Todo empezó con la exposición de comisariada por Omar Pascual, la de Dile a Caronte que le traigo flores, donde él me pedía, ¿por qué no? Hoy intervenimos uno de los espacios con tus acuarelas, con tus bocetos, porque yo no soy acuarelista, pero sí me gusta darle color a mis dibujos, ¿no? Sobre todo a mis bocetos, que es lo que por eso las acuarelas nunca parecen casi terminadas, sino están como a medias. Reconozco que ahora puede ser un buen tándem la idea de ese tipo de composiciones, porque al final no dejan de ser ideas que al final no puede llevar a cabo, o sí, pero, pero me parece como un objeto de reflexión, porque encima los bocetos siempre vienen acompañados de algo, de otro boceto al lado, otros fallos, otros errores. No sé, a mí cada vez me funciona más el hecho de que haya una mancha de color dentro de este tipo de proyectos. A mí lo que me gusta también es que de repente es esa obra escultórica, proyecto o obra escultórica final, Mm, porque simplemente ya con eso se satisfizo la así idea. es, Entonces, estar inacabado es estar completo. así es. Me interesa mucho que se nota que la acuarela no solamente es proyecto, sino también como algo definitivo de otra idea, Mm, precisamente que resolviste en un papel. mm, O sea, me encanta que no te restringas a, como decía anteriormente, a un material, sino que tu material de repente es el que te habla. claro, Para nosotros también ha sido una revelación, Carlos, tenerte en la qué galería, bueno. eh, tenerte, o sea, de una manera más cercana, porque te conozco desde el 2017 y tenía en mi cabeza como que hay un proyecto que la vida nos va a poner de por Qué medio bueno. y que hemos tenido el placer de hacer juntos los tres. Eh, y creo que es otro lenguaje, otro tempo que le has traído a la ciudad de Miami con una obra en la que hay que detenerse, hay que sentirla. Entonces, por eso tenemos nuestro bench ahí, nuestro banquito, Sí, delante de Devenir, porque es un así es. puerto Es la justamente, parada, ¿no? es la parada, entonces me encanta que la gente se siente, se detenga, se pregunte si debe entrar o no a ICOR, si desea avanzar o no a ver lo demás. Ese tipo de conclusiones de las que habla no deja de ser el paradigma de la vida. Pararse cuando hay que pararse, entrar cuando hay que entrar. Sí, al final no deja de ser algo que tienes que buscar dentro, que es lo que yo estoy tratando de hacer conmigo y si el espectador llega a esas conclusiones, yo creo que el ejercicio ya está hecho, ¿no? Mm. ¿Algo más que añadir? No, sobre todo, gracias por esta oportunidad que nos has dado de mostrar tu obra acá en esta exposición con esta selección de piezas que creemos que funciona perfectamente, que además que da una idea general y particular al mismo tiempo de lo que es tu obra, de tu camino como artista, ¿no? Como decía, tu galería representada en Tenerife, Artizar, a quien por cierto le mandamos un saludo también y agradecemos esta colaboración, habernos prestado también Ujú. permitirnos apadrinar junto con ellos, que ha sido un muy buen año
para Nicanor, con todos los Sí. proyectos que ha ido teniendo y que se han ido abriendo caminos. Nosotros estamos muy felices de contribuir a eso y ser parte de eso. Esperamos que el público de Miami y los espectadores, los amantes del arte, también sepan recepcionar, y si tienen, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, Sí. cualquier inquietud, pues se acerquen a nosotros y podemos, por supuesto, dialogar al respecto. Bueno, Carlos, un placer enorme trabajar contigo. Gracias. Y gracias a Artisar de nuevo por colaborar en este primer proyecto de muchos, imagino. Seguro. Así que nada, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, cuídense mucho. Espero verlas pronto o cuando sea. Sí, ojalá pronto. Seguro, seguro. Chao. Chao, cuídense. Chao, chao, chao.